Hermanas queridas, qué bendición es que la gracia del Señor haya estado cubriéndonos a cada una de nosotros, permitiéndonos estar un nuevo día más con vida y salud y guiándonos para acercarnos a su palabra, para aprender de ella o recordarnos para algunas sus enseñanzas. Clamamos a que sea su Santo Espíritu el que nos enseñe en esta tarde. Creo que en el anhelo de cada un cristiano, ¿verdad? Y cada uno de nuestros corazones es el seguir al Señor como Él lo desea y recordar el propósito por el cual nos ha llamado. La porción bíblica que estudiaremos inicialmente está en Mateo 8 del 18 al 22. El título de la porción es Los que querían seguir a Jesús. Leamos. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como podemos ver en el versículo 18, habla de que él estaba rodeado de muchas personas y es que venía de hacer 3 milagros y les mandó a sus discípulos a pasar al otro lado. En el versículo 19 habla de que un escriba se le acercó a él queriéndolo seguir, quizá impresionado de verlo y hacer los milagros. Pero ¿quién era un escriba? Eran conocedores de la ley, intérpretes de ella, se encargaban de enseñarla, también poseían autoridad jurídica para dictar sentencia en los tribunales de justicia, dignos de confianza para no alterar los escritos. Él se ofreció a sí mismo a seguir a Cristo. Parecía estar muy decidido y aparentemente, a los ojos humanos, el escriba podría dar mejores frutos que el que iban a dar 12 pescadores. Y es que el Señor ve el ser sensible a su llamado y nos llama tal como somos, esperando que usemos nuestras habilidades para llamar a otros al compromiso con Cristo. Pero seguro que Jesús vio el corazón del, del escriba y le responde a sus pensamientos. En el versículo 20, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Le dijo que para seguirlo era necesario desinstalarse completamente. Posiblemente él estaba habituado a una vida cómoda y el llamado de Cristo significaba privación, penurias, necesidades, autosacrificio y mucha determinación. No era comodidad. Jesús no era de este mundo, no era de este reino. En otras palabras, yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo un lugar de descanso. Sí tenía muchas mayores cosas que le podía ofrecer, ¿verdad? Pero no de este mundo, sino eternas. En el versículo 21, cuando uno de sus discípulos, que aún estaba con él, escuchó el costo de seguirle, aparentemente quiso excusarse y en otras palabras le dijo, ya mi padre está muy anciano, deja que muera y entonces te siga, ¿verdad? Para no continuar con él. Pero él le responde, deja que los muertos se entierren a los muertos. Este debe haber sido una respuesta que a ellos les sorprendió fuertemente, pues una de las obras más encomiables para los judíos, así como para todos, creo, para todos nosotros, es enterrar a los difuntos.
pero en ellos era un deber de amor filial que el discípulo, como buen hijo, quería cumplir con su padre fallecido. El discípulo debió de haber entendido muy claramente lo que Jesús le decía, pues la Biblia no habla de que él se regresó. Podemos entender que el Señor le dijo, deja que tus parientes que están muertos por el pecado que llevan, entierren a tu padre, pero tú, que ya no estás muerto, sino que vivo, ven y sígueme. Este versículo me llevó a ver la actitud que respondieron al llamado, con la que respondieron al llamado algunos de los otros discípulos. Vamos a ver en Mateo 4, 18 al 20. Dice que pasaba por el lago de Galilea y vio a Simón, Pedro y Andrés, a los dos. Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les haré pescadores de hombres. Ahí estaba el propósito por el cual el llamado del Señor, pescadores de hombres. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Inmediato dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Preguntémonos, ¿qué significaba para ellos dejar las redes de inmediato? Es posible que dejaron aquello que era su provisión, la pesca, dejar el oficio conocido por un futuro incierto, pescadores de hombres. ¿De qué iban a vivir si no seguían pescando? ¿Qué obstáculos, qué apegos materiales, en qué zonas de comodidad podemos estar que no nos permite seguirle? ¿Qué redes necesito dejar para seguir a Jesús? En el versículo 21 dice que Jesús siguió caminando y vio a otros dos hermanos que también eran pescadores, Santiago y a Juan. Estaban juntos a su padre en una barca arreglando las redes. Jesús le llama a los dos, pero ¿cuál fue su actitud? Salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. ¿Qué significaba dejar a su padre? ¿Qué pasaría con su familia? El cambio propuesto era radical. No se puede seguir a Jesús mirando hacia atrás. A pesar de los temores, los discípulos lo dejan todo y siguen al Maestro. Pareciera algo muy simple, ¿verdad? Pero no, dejar a su familia. Pero la palabra dice, dejaron a su padre y siguieron al Señor. Imaginémonos entrando a nuestras casas o a nuestros trabajos y Él nos hace la misma invitación. ¿Cómo reaccionaríamos? Ellos abandonaron sus actividades lucrativas por ser seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que yo debo abandonar para seguir a Jesús? Pienso en lo lentas que son mis reacciones cuando me llaman a hacer algo. ¿Qué es lo que me frena? Tal vez mañana, ahora estoy ocupada, ahora tengo compromiso. Estoy dispuesta a seguir a Jesús si esto significa alejarme de la familia. En Juan 1:43, Jesús yendo a Galilea halló a Felipe y le dijo, sígueme. Una sola palabra de Jesús sirvió para que se convirtiera en su discípulo. El hecho de que Felipe tomara la decisión de seguirle de inmediato fue sin duda porque percibió con claridad la autoridad divina con la que Jesús le hablaba. ¿Percibimos usted y yo con claridad la autoridad divina con la que el Señor nos llama y nos dice, sígueme? Pensemos en qué momentos hemos escuchado ese llamado y aún estamos sin seguirle. En Mateo 2:14 dice que al pasar vio a Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Cuál fue su actitud? Y levantándose lo siguió.
estoy dispuesta a seguir a Jesús, si eso significa perder a algunos amigos más cercanos. Mateo inmediatamente dejó su puesto donde se recaudaba impuestos y siguió al Señor. Dejó tras sí la fuente de su riqueza, su posición de seguridad para pasar dificultades y eventualmente enfrentar martirio. Dejó su antigua vida por una nueva vida en Jesús. Era un cobrador de impuestos absolutamente despreciado, ya que trabajaba para el gobierno romano y se enriquecía recaudando impuestos de su pueblo. Amadas hermanas, hemos visto las reacciones de cada uno de sus discípulos. Fueron llamados, los llamó de improviso y de inmediato lo siguieron, ¿verdad? Puede ser que esta tarde reflexionemos en cada uno de estos ejemplos que la palabra nos ha mostrado. Quizás con más de algunos nos hayamos podido identificar y aunque hayamos percibido con claridad esa autoridad divina, aún seguimos como Él escribe. Quizá el dejar a nuestra familia, quizás dejar situaciones de pecado, la falta de provisión segura, algunas áreas como el temor a no poder hacer lo que Él nos manda, o en estos momentos el temor a salir de nuestras casas y servirle y seguirle a Él. Recordemos que si Él nos llama, Él nos capacita. Y es que a través de estos versículos el propósito para el cual nos llama a seguirle es para ser pescadores de hombres. Estamos cumpliendo esta tarea. Hemos aceptado el llamado y responsabilidad de seguirle y de hacer pescadores de hombres, o solo vamos a la iglesia, o solo vamos a estudios, o solo escuchamos mensajes. No nos debemos dejar detener por lo material, hermanas. Que el Señor en esta tarde nos muestre qué es lo que necesitamos dejar para poder seguirlo a Él como Él anhela que lo hagamos. Oremos, hermanas. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde queremos darte gracias por recordarnos una vez más que tú nos has llamado a cada una, Señor. Porque, Señor, tu palabra dice que tú nos buscaste a nosotros. Señor, que cada una tengamos en mente que hemos sido llamadas a seguirte, Señor. Y que quizás hay alguna de estas situaciones por las que podamos identificarnos, Señor, para poder seguirte, Señor. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a dejar cualquiera de aquellas cosas que nos impiden seguirte, Señor. Ayúdanos, Señor, porque el anhelo de nuestro corazón es seguirte como tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.